¿Quién es el autor del Conde Lucanor y cuándo y dónde nació el autor? El autor del Conde Lucanor es Don Juan Manuel. Don Juan Manuel nació en 1282 en Escalona, España, y se murió en Córdoba, España. ¿Cuándo se escribió el Conde Lucanor? ¿Qué se cuenta en el Conde Lucanor y en tu cuento? Se escribió entre 1328 y 1335. Es un libro de autoayuda. Los temas de interés en mi cuento, el cuento 38 de El Conde Lucanor, son la codicia, la honra y el valor de la persona. ¿Cuál es tu cuento? ¿Qué es el argumento de este cuento? Mi cuento es el cuento 38. Este cuento empieza con una conversación entre el conde y Petronio, donde el conde le pide un consejo a Petronio sobre si debería ir a una villa donde ganara mucho dinero, pero en donde su vida peligra. Entonces Petronio le cuenta al conde una historia donde un hombre que tiene muchas piedras preciosas que eran muy pesadas trató de cruzar un río. El río era demasiado hondo y cuando el hombre empezó a cruzarlo no quería dejar sus piedras preciosas y se ahogó en el río porque el hombre era demasiado codicioso. Después de entrar esta historia, Petronio también le dice al conde que no debería poner su vida en peligro si no es por su honra. ¿En cuál perspectiva se cuenta el cuento 38? El narrador de este cuento es externo o es escrito en tercera persona. ¿Cuánto sabe el narrador del cuento y es un carácter en el cuento? ¿Es confiable? El narrador no es un carácter de la historia y sabe todo de la historia. Sabe lo que los personajes están pensando y lo que hacen. No se sabe si es confiable o no porque no hace nada además de narrar la historia. ¿Cuántos personajes hay en este cuento y quiénes son los personajes principales? Los personajes en este cuento son pocos. Los personajes principales son Petronio y el conde. Estos personajes en este cuento son llanos. ¿Cuántos sabemos de ellos? No sabemos muchos de ellos porque el cuento no es muy largo. ¿Cuándo se escribió este cuento? Este cuento estaba escrito en el pasado, en los 1300, en la Edad Medieval. ¿Cómo está escrito este cuento? ¿Es real o ficción? Esta historia probablemente es ficticia, pero también pudiera ser real. No hay nada ni nadie imaginario en este cuento y la historia que Petronio cuenta podría ocurrir. ¿Cuál es el objeto del cuento 38? ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Esta historia es utilitaria. Nos deja el siguiente mensaje: no deberías ser codicioso y no deberías poner tu vida en peligro si no es un asunto importante. La moraleja de este cuento 38 es que no debes ser codicioso, ya que el hombre en este cuento se ahogó porque no quería soltar sus piedras preciosas.